Los Ángeles, California. 15 de marzo de 1952. En elegante barrio de East Los Ángeles, la familia Herrera había planeado meticulosamente la fiesta de 15 años más espectacular que la comunidad mexicoamericana hubiera presenciado. Jamás. Esperanza Herrera, una joven de belleza radiante con ojos negros como pozos de medianoche y cabello que brillaba como seda bajo la luna, sería presentada en sociedad en una celebración que se había preparado durante meses. La casona victoriana de Los Herrera, construida en 1889 y heredada por 3 generaciones, había sido transformada para la ocasión. Luces de colores adornaban cada ventana. Flores frescas de los mercados mexicanos llenaban cada rincón. Y el gran salón había sido despejado para crear una pista de baile que resplandecía bajo las arañas de cristal que habían pertenecido a la bisabuela de Esperanza. Pero lo que ocurrió durante esa noche de celebración desafió toda lógica y marcó para siempre a la familia Herrera con un secreto que cargarían como una maldición generacional. 13 hombres aparecieron en la fiesta sin invitación, vestidos con trajes elegantes de épocas pasadas, y uno por uno invitaron a Esperanza a bailar valses que parecían provenir de otro siglo. Ninguno de los invitados los había visto llegar. Ninguno los vio marcharse, pero todos presenciaron algo que cambiaría sus vidas para siempre. La familia Herrera había llegado a Los Ángeles en 1923. Cuando el abuelo Joaquín cruzó la frontera huyendo de la violencia cristera que desangraba Jalisco. Como miles de mexicanos de esa época, había encontrado trabajo en los campos de naranjas del condado, pero su visión empresarial y su dedicación incansable lo llevaron a establecer una pequeña carnicería en el corazón de East Los Ángeles, que para 1952 se había convertido en el negocio familiar más próspero del barrio. Don Joaquín había comprado la casona victoriana de 2 pisos en la calle Breed Street en 1935. Durante la Gran Depresión, cuando las familias anglo abandonaban masivamente el área. La casa, construida originalmente en 1889 por un próspero comerciante alemán, conservaba todos sus detalles arquitectónicos originales. Molduras talladas a mano, pisos de madera de roble, ventanas emplomadas y una escalinata central que dividía elegantemente el primer piso. Para 1952, East Los Ángeles era prácticamente una ciudad mexicana trasplantada a California. Las calles resonaban con música de mariachi que salía de las cantinas. El aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de los braseros que trabajaban en las fábricas cercanas. Y los mercados mexicanos ofrecían todo desde chiles secos traídos directamente de Michoacán hasta veladoras con imágenes de la Virgen de Guadalupe. La quinceañera de Esperanza había sido planeada con la meticulosidad que solo una familia mexicana próspera podía permitirse en esa época. Su madre, doña Carmen Herrera, había comenzado los preparativos 6 meses antes, encargando el vestido a una costurera especializada en quinceañeras que trabajaba desde su casa en Ball Heights. El vestido era una obra maestra de tafetán rosa pálido con bordados de hilo de plata, inspirado en los trajes de las princesas europeas, pero adaptado con detalles que honraban la herencia mexicana de la familia. La lista de invitados incluía a más de 200 personas, familiares que habían viajado desde Sonora y Jalisco, vecinos del barrio que habían visto crecer a Esperanza, compañeros de la Roosevelt School, donde la joven estudiaba, y miembros prominentes de la comunidad mexicoamericana, incluyendo al dueño del Teatro Million Dollar, donde actuaban las grandes estrellas del cine mexicano cuando visitaban Los Ángeles. Don Joaquín había contratado a la orquesta de don Silvestre Vargas, sobrino del famoso Silvestre Vargas del Mariachi Vargas de Tecalitlán, quien había llegado a Los
Ángeles en 1948 y se había establecido como el músico más solicitado para las celebraciones importantes de la comunidad. La orquesta incluía violines, guitarras, guitarrón, vihuela y trompetas. Todos músicos que habían nacido en México, pero que ahora llamaban hogar a East Los Ángeles. El menú había sido preparado durante días por un equipo de cocineras expertas dirigidas por la tía Esperanza, hermana de don Joaquín, quien era famosa en todo el barrio por sus tamales y su mole poblano. Habían preparado pozole rojo, con maíz cacahuincle traído especialmente desde México, carnitas cocinadas en manteca de cerdo en enormes cazuelas de cobre, chiles rellenos capeados a la perfección, arroz rojo con verduras, frijoles refritos y una variedad de dulces tradicionales, incluyendo buñuelos, churros y 3 leches preparados según la receta secreta de la bisabuela. Esperanza misma era una joven que encarnaba perfectamente la generación México-americana de posguerra. Estudiante destacada en Roosevelt High School. Hablaba inglés sin acento, pero mantenía un español fluido que había aprendido de sus abuelos. Soñaba con estudiar en la Universidad de California, algo casi impensable para las jóvenes mexicanas de su generación. Pero sus padres, influenciados por el optimismo de la era Eisenhower, la alentaban a perseguir sus ambiciones académicas. Su belleza era innegable, pero de una manera que combinaba perfectamente sus raíces. La piel morena clara heredada de su abuela materna, los ojos negros profundos de su padre y una gracia natural que había desarrollado tomando clases de baile folclórico mexicano en el centro comunitario de la iglesia Our Lady of Talpa. La tarde del 15 de marzo, la casa había sido transformada completamente. El gran salón principal había sido despejado de todos los muebles, excepto las sillas que se colocaron a lo largo de las paredes. Las arañas de cristal que colgaban del techo de 12 pies habían sido pulidas hasta brillar como diamantes. Y cada una de las 20 habitaciones de la casa había sido decorada con flores frescas, rosas rojas, claveles blancos y gardenias, cuyo perfume llenaba toda la casa. Los vecinos habían comenzado a llegar desde las 5 de la tarde, las mujeres vestidas con sus mejores vestidos dominicales y los hombres con trajes oscuros y sombreros que se quitaban respetuosamente al entrar a la casa. Los niños corrían por el jardín frontal, jugando con globos de colores mientras sus padres admiraban las decoraciones y comentaban sobre lo elegante que se veía todo. La ceremonia religiosa había tenido lugar esa mañana en la iglesia Our Lady of Talpa, donde el padre Francisco había bendecido a Esperanza en una misa especial asistida por toda la familia extendida. Esperanza había llegado a la iglesia en el Cadillac 1951 de su padre, decorado con listones blancos y rosas, seguida por una caravana de automóviles que incluía Chevrolets, Fords y algunos Wicas prósperas del barrio. Pero lo que nadie sabía esa tarde, mientras los invitados disfrutaban de la comida y la música comenzaba a sonar, era que la casa de los Herrera tenía una historia que la familia había mantenido cuidadosamente oculta durante los 17 años que habían vivido allí. Una historia que estaba a punto de manifestarse de la manera más aterradora posible durante la noche de celebración más importante en la vida de su única hija. La fiesta había alcanzado su punto más alegre cuando el reloj de la sala marcó las 9 de la noche. Los mariachis de Don Silvestre interpretaban las mañanitas, mientras Esperanza, radiante en su vestido rosa pálido, recibía felicitaciones y regalos de los invitados, que formaban una fila que se extendía desde el salón principal hasta el jardín frontal. El aroma de tamales recién hechos se mezclaba con el perfume de gardenias y las risas de los niños que jugaban en el patio trasero creaban la banda sonora perfecta para una celebración familiar tradicional.
Doña Carmen supervisaba que las bandejas de comida permanecieran llenas, mientras don Joaquín conversaba con orgullo paternal con los hombres del barrio sobre los planes universitarios de su hija. Todo transcurría exactamente como habían soñado durante meses de preparación meticulosa, pero fue precisamente a las 9:17 de la noche cuando la normalidad festiva comenzó a resquebrajarse de manera casi imperceptible. Esperanza estaba posando para fotografías junto a la escalinata central cuando notó por primera vez algo extraño en el espejo oval que colgaba en el recibidor. Entre los reflejos de los invitados que conversaban animadamente, creyó ver por un instante la figura de un hombre alto, vestido con un traje negro de corte antiguo, parado inmóvil en medio de la multitud. Cuando volteó para buscarlo entre los invitados reales, no había nadie que correspondiera a esa descripción. ¿Viste a ese señor del traje negro?, le preguntó a su prima Rosa, quien había estado a su lado durante las fotografías. Rosa la miró con confusión genuina. ¿Cuál, señor, prima? Todos los hombres llevan trajes oscuros esta noche. Esperanza señaló hacia donde había visto la figura, pero entre la multitud de invitados solo reconoció las caras familiares de vecinos, familiares y amigos de la escuela. La primera anomalía real ocurrió cuando la orquesta de mariachi terminó su conjunto de canciones tradicionales y don Silvestre anunció que era momento del vals de la quinceañera. Habían ensayado esta parte de la celebración durante semanas. Esperanza bailaría primero con su padre, luego con sus hermanos, después con sus abuelos y finalmente se abriría la pista para que todos los invitados pudieran participar. Pero cuando don Joaquín se acercó a su hija con una sonrisa orgullosa para iniciar el vals tradicional, la música que comenzó a sonar no era la que habían acordado con los mariachis. En lugar del vals mexicano clásico que habían ensayado, las notas que llenaron el aire eran las de un vals vienés del siglo XIX, interpretado con una perfección técnica que excedía las habilidades conocidas de la orquesta de don Silvestre. Los propios músicos se miraron entre sí con expresiones de desconcierto. Don Silvestre levantó su batuta, pero los instrumentos parecían tocar independientemente de su dirección. El violín principal producía melodías que el violinista, un hombre de 60 años que había aprendido música en las calles de Guadalajara, nunca había estudiado. La guitarra resonaba con acordes complejos que requerían una técnica clásica europea que ninguno de los músicos presentes dominaba. Pero lo más inquietante era que la música sonaba hermosa, más hermosa de lo que cualquier presentación musical en el barrio había sonado jamás. Los invitados, inicialmente sorprendidos por el cambio de repertorio, quedaron hipnotizados por la elegancia sobrenatural de la interpretación. Algunos comenzaron a mecerse suavemente al ritmo, otros cerraron los ojos para absorber mejor la experiencia auditiva. Esperanza comenzó a bailar con su padre, pero sus pies parecían conocer pasos de vals que nunca había aprendido. Sus clases de baile folclórico en el centro comunitario no habían incluido danza clásica europea, pero se encontró ejecutando giros, reverencias y movimientos que pertenecían a los salones de baile de Viena y París. Don Joaquín, quien solo sabía bailar rancheras y algunos pasos de jarabe tapatío, de alguna manera mantenía el ritmo con una gracia que parecía haber heredado de generaciones de nobles europeos que nunca habían existido en su línea familiar. Cuando terminó el vals con su padre, Esperanza esperó que se acercara a su hermano mayor Miguel para continuar con el protocolo tradicional. Pero en lugar de Miguel, un hombre que no reconoció, se acercó desde la multitud. Era alto, elegantemente vestido, con un traje negro de corte impecable que parecía pertenecer a la década de 1890. Su rostro era distinguido pero pálido, con facciones aristocráticas que contrastaban marcadamente con las caras
trabajadoras y amigables de los invitados mexicoamericanos. ¿Me permite? Esta pieza, señorita, preguntó con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, a pesar de que estaba parado directamente frente a ella. Su español era perfecto, pero tenía un acento que Esperanza no pudo identificar. Algo que no era ni mexicano, ni español peninsular, ni de ningún país latinoamericano que conociera. Esperanza miró alrededor buscando ayuda de su familia. Pero todos los invitados parecían estar observando la escena con aprobación, como si la presencia de este extraño fuera completamente normal. Su padre asintió con una sonrisa. Su madre la alentó con un gesto de la mano y sus hermanos la miraban expectantes, como si conocieran al hombre desde hace años. Claro, respondió Esperanza. Aunque una parte de ella gritaba internamente que algo estaba terriblemente mal. Cuando el extraño tomó su mano para guiarla hacia el centro de la pista, su toque era helado como mármol invernal. Pero la calidez que irradiaba era reconfortante de una manera que desafiaba la lógica. El segundo vals comenzó, esta vez aún más elaborado que el primero. Esperanza se encontró bailando con una habilidad que trascendía cualquier entrenamiento que hubiera recibido, ejecutando pasos complicados que requerían años de práctica clásica. El hombre la guiaba con una maestría que hablaba de décadas de experiencia en salones de baile europeos del siglo XIX. Mientras bailaban, Esperanza se dio cuenta de que podía ver su propio reflejo en los ojos de su pareja de baile, pero el reflejo no mostraba el salón lleno de invitados mexicoamericanos en 1952. En cambio, veía un elegante salón de baile victoriano con candelabros de cristal, damas con vestidos de época y caballeros con levitas y sombreros de copa. La música provenía de una orquesta completa ubicada en un balcón decorado con cortinas de terciopelo rojo. Cuando el vals terminó, el hombre se inclinó en una reverencia perfecta y se desvaneció. Gradualmente, como si hubiera sido hecho de humo que se dispersaba en la brisa nocturna. Esperanza se quedó sola en el centro de la pista, respirando agitadamente, mientras los invitados aplaudían como si hubieran presenciado una presentación completamente normal. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había experimentado, otro hombre se acercó desde una dirección diferente. Este vestía un traje de la década de 1920 con chaleco y cadena de reloj y su cabello estaba peinado con el estilo slick back, típico de la era del jazz. Su sonrisa era encantadora, pero sus ojos contenían una profundidad que parecía haber visto siglos de historias humanas. El próximo vals es mío, bella dama, anunció con una voz que llevaba ecos de la era dorada de Hollywood, cuando las estrellas de cine mudo conquistaban corazones sin pronunciar una palabra. Y así comenzó una noche que cambiaría para siempre la percepción de Esperanza sobre los límites entre el mundo de los vivos y el reino de aquellos que habían bailado su último vals décadas o incluso siglos antes de que ella naciera. El segundo hombre que invitó a Esperanza a bailar emanaba una elegancia que pertenecía claramente a los años 20. Su traje de 3 piezas estaba cortado con la precisión de los mejores sastres Beverly Hills de esa época dorada y su manera de moverse sugería que había frecuentado los speakeasies más exclusivos durante la era de la prohibición. Cuando tomó la mano de Esperanza, ella sintió el mismo frío marmóreo que había experimentado con el primer extraño. Pero esta vez también percibió el aroma fantasmal de colonia francesa cara y tabaco de pipa. Permítame mostrarle cómo se bailaba en el Ambassador Hotel cuando Rodolfo Valentino era el rey de Hollywood, murmuró mientras la música cambiaba a un tango argentino que ningún mariachi mexicano debería haber sabido interpretar. Sus movimientos eran fluidos como agua.
guiando a Esperanza a través de pasos complicados que parecían haber sido coreografiados por los maestros de baile más refinados de Buenos Aires. Durante este segundo baile, Esperanza comenzó a notar detalles perturbadores que sus invitados parecían incapaces de percibir. Los reflejos en las ventanas del salón no mostraban la fiesta que se desarrollaba a su alrededor. En cambio, veía glimpses de diferentes épocas. Un salón de baile de la década de 1880, con damas en vestidos de polizón. Una fiesta de los años 30 con mujeres en vestidos de cortevías y hombres con esmoquines. Una celebración de los 40 con soldados uniformados bailando con sus novias antes de partir a la guerra. Cuando el tango terminó, el hombre de los años 20 se desvaneció exactamente como lo había hecho su predecesor, disolviéndose gradualmente hasta convertirse en una brisa que llevaba ecos música de jazz. Los invitados volvieron a aplaudir con entusiasmo. Pero Esperanza notó que sus expresiones habían adquirido una cualidad vidriosa. Como si estuvieran observando la escena a través de un velo que no les permitía procesar completamente la naturaleza sobrenatural de lo que presenciaban. El tercer hombre apareció desde la sombra. Cerca de la escalinata, vestido con el uniforme impecable de un oficial de la Marina de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Sus medallas brillaban bajo las luces de las arañas y su postura militar era perfecta. Pero había una tristeza profunda en sus ojos que hablaba de batallas libradas en océanos lejanos y compañeros perdidos en aguas que nunca los devolverían a casa. Una última danza antes del amanecer. Señorita, dijo con una voz que llevaba el peso de despedidas nunca pronunciadas. Su balsa era diferente de los anteriores, más melancólico, como si cada paso fuera una carta de amor. Escrita a una novia que nunca volvería a ver. Mientras bailaban, Esperanza sintió lágrimas que no eran suyas resbalando por sus mejillas, lágrimas de mujeres que habían esperado en muelles vacíos y recibido telegramas que comenzaban con lamentamos informarle. Uno tras otro, 13 hombres de diferentes épocas continuaron apareciendo para bailar con Esperanza. Había un caballero victoriano con levita y bastón que bailaba con la rigidez formal de la Inglaterra del siglo XIX. Un vaquero elegante del viejo oeste americano, cuyas botas resonaban con él eco de cantinas fronterizas y duelos al amanecer. Un joven de la era eduardiana, cuyo vals hablaba de picnics en jardines ingleses y tardes de verano que se desvanecían como pétalos de rosa. Cada baile duraba exactamente el tiempo de una canción completa y cada hombre se desvanecía al término de su vals para dar lugar al siguiente. La orquesta de mariachi continuaba tocando música que nunca había aprendido con una maestría técnica que superaba cualquier presentación que hubieran dado en sus carreras. Don Silvestre había dejado de intentar dirigir. Sus músculos se movían independientemente de su voluntad, como si manos invisibles estuvieran guiando sus instrumentos. Los invitados permanecían como espectadores hipnotizados, aplaudiendo cada presentación con entusiasmo mecánico. Doña Carmen sonreía con orgullo maternal, pero sus ojos tenían la misma cualidad vidriosa que habían desarrollado todos los presentes. Don Joaquín asentía con aprobación cada vez que un nuevo hombre se acercaba a su hija, como si conociera personalmente a cada uno de estos extraños de épocas pasadas. Para el séptimo baile, Esperanza había comenzado a comprender que estos hombres no eran simplemente apariciones o fantasmas ordinarios. Cada uno parecía representar una era específica de la historia de Los Ángeles, como si la ciudad misma estuviera contándole su historia a través de danzas sobrenaturales. El hombre de la era del cine mudo le susurró secretos sobre las estrellas de Hollywood que habían muerto jóvenes. El soldado de la Gran Guerra le habló de campos de amapolas en Francia, donde yacían enterrados los sueños de toda una generación.
El octavo bailarín era un magnate de los ferrocarriles de finales del siglo XIX, cuyo vals se desarrollaba al ritmo del claqueteo de trenes que conectaban el este con el oeste americano. Sus manos, aunque frías como las de todos los demás, llevaban los callos de quien había trabajado construyendo imperios industriales. Durante su baile, Esperanza vio a través de las ventanas no el jardín familiar que conocía, sino extensiones infinitas de vías férreas que se perdían en horizontes dorados. El noveno era un actor de teatro shakespeariano, cuyo estilo dramático transformó su vals en una representación teatral completa. Cada movimiento era una declaración, cada giro una tragedia, cada inclinación un verso pronunciado. Su presencia llenó el salón con ecos de aplausos de audiencias que habían asistido a representaciones en teatros que ya no existían. Para el 10º baile, Esperanza había perdido completamente la noción del tiempo real. Podría haber estado bailando durante minutos o durante horas. El reloj de la sala había dejado de avanzar, sus manecillas congeladas en la misma posición desde que comenzó la secuencia sobrenatural. Los invitados seguían observando, pero sus movimientos se habían vuelto más lentos, como si el tiempo fluyera de manera diferente para ellos. El 11º hombre era el más joven de todos. Apenas mayor que ella misma, vestido con el uniforme de un cadete militar de principios del siglo XX. Su baile estaba lleno de la energía y optimismo de la juventud, pero también cargado con la tristeza de promesas que nunca se cumplirían, de cartas de amor que nunca serían enviadas, de una vida que había terminado antes de comenzar realmente. El 12º bailarín apareció vestido como un compositor de música clásica del siglo XVII con peluca empolvada y casaca bordada. Su vals era una sinfonía completa condensada en una sola danza. Cada paso componiendo melodías que Mozart habría envidiado. Mientras bailaban, Esperanza pudo escuchar no solo la música que sonaba en el salón, sino también armonías celestiales que parecían provenir de dimensiones donde la música era el lenguaje universal del alma. Cuando el 12º vals terminó y el hombre se desvaneció en la brisa nocturna que ahora llenaba el salón, Esperanza se quedó sola en el centro de la pista, respirando agitadamente. Había bailado con 12 hombres de épocas diferentes, cada uno representando una era perdida de la historia. Pero según sus cuentas faltaba uno más. El tercer hombre no apareció inmediatamente. En cambio, el silencio llenó el salón. Por primera vez en horas. Los mariachis habían dejado de tocar, los invitados habían dejado de aplaudir y hasta el sonido de la respiración parecía haber sido absorbido por una quietud que precedía a algo monumentalmente importante. El silencio que se apoderó del salón de los Herrera no era simplemente la ausencia de sonido, era una quietud cargada de expectativa que parecía succionar el aire mismo de la habitación. Las arañas de cristal habían dejado de emitir su luz cálida y ahora despedían un resplandor plateado que transformaba el elegante salón méxico-americano en algo que parecía pertenecer a otra época, a otro mundo completamente diferente. Esperanza permaneció inmóvil en el centro de la pista de baile. Su vestido rosa pálido ahora parecía brillar con luz propia. Bajo esta nueva iluminación fantasmal, sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino de una anticipación que no podía explicar. Había bailado con 12 hombres de épocas pasadas, cada uno llevándola a través de décadas de historia de Los Ángeles, pero tenía la certeza absoluta de que el 13º bailarín sería diferente de todos los demás. Los invitados permanecían como estatuas vivientes, sus rostros congelados en expresiones de alegría que ya no correspondían con la realidad supernatural que se desarrollaba ante sus ojos. Doña Carmen seguía sonriendo, pero sus pupilas se
Habían dilatado hasta convertirse en pozos negros que no reflejaban la luz. Don Joaquín mantenía su postura de orgullo paternal, pero había comenzado a sudar profusamente, a pesar de que la temperatura del salón había descendido varios grados. El desamarroso hombre no apareció desde la multitud como habían hecho los otros. En lugar de eso, comenzó a materializarse gradualmente. Desde la escalinata central, como si estuviera descendiendo desde un plano de existencia diferente. Su proceso de aparición fue lento y deliberado, permitiendo que Esperanza observara cada detalle de su forma mientras se solidificaba. Era alto y distinguido, vestido con un traje negro de corte impecable que databa de finales del siglo XIX. Su rostro tenía facciones aristocráticas que hablaban de linaje europeo, pero había algo en sus ojos que resultaba inquietantemente familiar. Cuando finalmente se materializó completamente y comenzó a caminar hacia ella, Esperanza sintió un reconocimiento visceral que la llenó de terror y fascinación simultáneamente. Mi querida bisnieta, dijo con una voz que resonaba con ecosidad patriarcal y secretos familiares guardados durante décadas. Finalmente ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre nuestra familia y sobre esta casa que ha sido nuestro hogar durante tantos años. Las palabras impactaron a Esperanza como un rayo helado. Bisnieta. Este hombre afirmaba ser su bisabuelo. Pero eso era imposible. Sus bisabuelos habían muerto en México, mucho antes de que su familia emigrara a Los Ángeles. Doña Carmen le había contado historias sobre ellos, describiendo sus muertes durante la violencia de la Revolución Mexicana. Sin embargo, mientras observaba el rostro de este hombre, podía ver rasgos familiares que se reflejaban en su propio padre, en sus hermanos, incluso en su propio reflejo. No puede ser, murmuró Esperanza, pero su voz sonó débil incluso para ella misma. Usted no puede ser familia nuestra. Nuestros bisabuelos murieron en Jalisco antes de que llegáramos a Los Ángeles. El hombre sonrió con una mezcla de tristeza y amor paternal que trascendía la muerte misma. Tu bisabuelo, Joaquín, te contó la verdad. Que podía contar, mi niña, pero hay verdades más profundas que solo pueden revelarse cuando una joven de nuestra sangre alcanza la edad suficiente para comprenderlas y llevar el peso de nuestro legado familiar. Extendió su mano hacia ella y cuando Esperanza la tomó, sintió no solo el frío familiar de los otros bailarines, sino también una conexión sanguínea que pulsaba con la fuerza de generaciones enteras. Era como tocar la raíz de un árbol genealógico que se extendía mucho más profundo y más lejos de lo que jamás había imaginado. Mi nombre es don Ricardo Montemayor. Continuó mientras la música comenzaba a sonar nuevamente, pero esta vez era diferente de todos los valses anteriores. Era una melodía que hablaba de México colonial, de haciendas perdidas, de amores que trascendían la muerte, de secretos que se transmitían de generación en generación. Fui el dueño original de esta casa antes de que tu abuelo la comprara, pero mi conexión con ella y con tu familia es mucho más antigua y compleja de lo que cualquier documento de propiedad podría registrar. Mientras comenzaron a bailar, Esperanza experimentó visiones que llenaron los espacios vacíos en la historia de su familia que nunca había sabido que existían. Vio a don Ricardo en sus años de vida, un terrateniente próspero que había llegado a California cuando aún era territorio mexicano. Vio la construcción de la casa en 1889, diseñada específicamente para albergar celebraciones familiares que honraran tanto las tradiciones mexicanas como las aspiraciones americanas. Pero más importante, vio la verdadera razón por la cual su abuelo Joaquín había sido guiado específicamente a comprar esta casa durante la Gran Depresión. No había sido casualidad ni oportunidad económica.
Había sido el cumplimiento de una promesa hecha por don Ricardo en su lecho de muerte, que algún día sus descendientes regresarían a la casa que había construido para ellos y que una joven de la familia sería elegida para recibir la herencia completa de su legado. Los otros 12 hombres que bailaron contigo esta noche, explicó don Ricardo mientras ejecutaban pasos de vals que combinaban la elegancia europea con el alma mexicana. Eran los guardianes de esta casa, los espíritus de hombres que amaron a mujeres de nuestra línea familiar a través de los siglos. Cada uno de ellos dejó una parte de su esencia en estas paredes, creando una protección espiritual que ha mantenido a nuestra familia segura y próspera. Esperanza comenzó a comprender que su quinceañera no había sido simplemente una celebración de su transición a la edad adulta, sino un ritual de iniciación que había estado planificado desde mucho antes de su nacimiento. La fecha había sido elegida cuidadosamente. La casa había sido preparada específicamente, incluso los invitados habían sido influenciados sutilmente para asegurar que todo se desarrollara exactamente como debía ser. Pero, ¿por qué yo?, preguntó mientras sentía que su percepción de la realidad se reconstruía completamente. ¿Por qué no, mis hermanos o mis primas? Porque tú, mi querida Esperanza, eres la primera mujer de nuestra línea en 3 generaciones que nació con la capacidad de ver más allá del velo que separa el mundo de los vivos del reino de los espíritus, respondió don Ricardo. Esta habilidad se manifiesta tradicionalmente a los 15 años y requiere ser activada a través de un ritual preciso que involucra la danza con los guardianes espirituales de la familia. Cuando el vals final terminó, don Ricardo no se desvaneció como habían hecho los otros. En cambio, permaneció sólido y presente, mirando a Esperanza, con ojos que brillaban con orgullo ancestral y expectativa. Ahora que conoces la verdad sobre tu herencia, debes decidir si aceptas el papel que te corresponde como guardiana de nuestra familia y protectora de los secretos que has presenciado esta noche. La elección que se presentaba ante Esperanza era monumentalmente importante. Podía aceptar esta herencia sobrenatural y convertirse en el puente entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus familiares, o podía rechazarla y regresar a una vida ordinaria, pero perdiendo para siempre la conexión con las fuerzas que habían protegido y guiado a su familia durante generaciones. La decisión que enfrentaba Esperanza no era simplemente una elección personal, era una decisión que afectaría el destino de toda su línea familiar durante las generaciones venideras. Don Ricardo permaneció inmóvil frente a ella, sus ojos centenarios esperando pacientemente una respuesta que sabía no podía ser apresurada. El peso de siglos de tradición familiar descansaba sobre los hombros de una joven de 15 años, que hasta esa noche había creído que su mayor preocupación era decidir qué estudiar en la universidad. Si acepto, preguntó Esperanza con una voz que había madurado años en cuestión de horas. ¿Qué significará exactamente para mi vida? ¿Podré seguir siendo la persona que era esta mañana? Don Ricardo sonrió con una expresión que mezclaba comprensión paternal con la gravedad de alguien que había enfrentado la misma elección en su propia juventud. Seguirás siendo Esperanza Herrera, estudiante de Roosevelt High School, hija amada de Joaquín y Carmen. Pero también serás la guardiana de secretos que la mayoría de las personas no pueden comprender. La protectora de una familia que ni siquiera sabrá que necesita protección y el puente entre 2 mundos que la humanidad moderna ha olvidado que coexisten. Mientras hablaba, el salón comenzó a transformarse sutilmente. Las paredes recuperaron su apariencia normal, las luces regresaron a su tono cálido habitual y los invitados empezaron a moverse con más naturalidad. Aunque permanecían en un estado de conciencia alterada que les impediría recordar los detalles específicos de lo que habían presenciado.
Tu vida diaria continuará como siempre, continuó de Ricardo, pero tendrás momentos en los que serás llamada a usar tus habilidades. Podrás ver espíritus que necesitan ayuda para encontrar paz, sentir cuando fuerzas negativas amenacen a tu familia y ocasionalmente servirás como mensajera entre el mundo de los vivos y aquellos que han partido, pero aún tienen asuntos sin resolver. Esperanza miró hacia sus padres, quienes seguían observando con expresiones de orgullo que parecían no haber sido alteradas por los eventos sobrenaturales. Se dio cuenta de que, sin importar qué decidiera, ellos nunca sabrían completamente lo que había ocurrido esa noche. La protección espiritual que rodeaba el evento había sido diseñada para preservar la normalidad de aquellos que no estaban destinados a cargar con él conocimiento de lo sobrenatural. ¿Y si rechazo la herencia?, preguntó, aunque ya sabía que su corazón se inclinaba hacia la aceptación. Entonces los guardianes espirituales se retirarán gradualmente. La protección que ha rodeado a tu familia durante generaciones se desvanecerá y la capacidad de ver más allá del velo se perderá para siempre en tu línea familiar. Tu vida será completamente normal, pero también será completamente ordinaria, sin la magia sutil que ha guiado los pasos de los Herrera desde que llegaron a Los Ángeles. La respuesta de Esperanza surgió desde un lugar profundo de su ser que ni siquiera sabía que existía. Acepto, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a don Ricardo. Acepto la responsabilidad y la herencia que me corresponde. En el momento en que pronunció estas palabras, sintió un cambio fundamental en su percepción del mundo. Los colores se volvieron más vívidos. Los sonidos adquirieron capas de significado que nunca había notado y pudo sentir la presencia sutil de energías espirituales que siempre habían estado allí, pero que ahora podía percibir conscientemente. Don Ricardo se acercó y colocó su mano fría sobre la frente de Esperanza. Con este toque paso oficialmente la guardianía familiar de mi generación a la tuya. Que uses estos dones con sabiduría, que protejas a los inocentes. Y que mantengas vivo el puente entre los mundos para cuando la próxima guardiana nazca en nuestra línea. Gradualmente, don Ricardo comenzó a desvanecerse, pero su desaparición fue diferente de la de los otros bailarines. No se disolvió como humo, sino que se transformó en una luz dorada cálida que se extendió por todo el salón antes de ser absorbida por las paredes mismas de la casa. Esperanza entendió que él no se había marchado, simplemente había tomado su lugar como parte de la protección espiritual permanente de la casa familiar. Con la partida de don Ricardo, la fiesta regresó gradualmente a la normalidad. Los invitados recuperaron completamente su conciencia normal. Los mariachis volvieron a tocar música tradicional mexicana y las conversaciones sobre planes universitarios de Esperanza y el orgullo familiar se reanudaron como si nunca hubieran sido interrumpidas. Pero para la familia Herrera, especialmente para los padres de Esperanza, quedó una comprensión subliminal de que algo extraordinario había ocurrido esa noche. No podían recordar los detalles específicos, pero sabían que su hija había pasado por una experiencia que la había cambiado de maneras profundas y permanentes. Durante las semanas siguientes, don Joaquín y doña Carmen notaron cambios sutiles en Esperanza. Había desarrollado una sabiduría que excedía sus años, una tranquilidad interior que sugería acceso a fuentes de fuerza que no podían identificar y ocasionalmente la encontraban conversando en voz baja con presencias que ellos no podían ver. Nunca preguntaron directamente sobre estos cambios, guiados por un instinto familiar que les decía que algunas verdades deben ser guardadas en silencio. En cambio, desarrollaron un acuerdo tácito de proteger cualquier secreto que Esperanza necesitara mantener, sin importar cuán extraño pudiera parecer su comportamiento ocasional.
Esperanza continuó sus estudios en Roosevelt High School y eventualmente asistió a UCLA, donde estudió antropología con especialización en folclore mexicano. Su carrera académica la llevó a convertirse en una reconocida investigadora de tradiciones espirituales latinoamericanas. Una profesión que le permitió usar sus habilidades sobrenaturales mientras mantenía una fachada completamente respetable y académica. Se casó con un profesor de historia llamado David Martínez en 1975. Y juntos tuvieron 3 hijos. David nunca supo completamente sobre las habilidades especiales de su esposa, pero desarrolló una aceptación instintiva de las ocasiones en que ella necesitaba tiempo para reflexionar o cuando insistía en cambiar planes familiares por razones que no podía explicar racionalmente. Durante las siguientes décadas, Esperanza sirvió discretamente como guardiana espiritual, no solo de su familia inmediata, sino de toda la comunidad mexicoamericana de East Los Ángeles. Ayudó a espíritus perdidos a encontrar paz, protegió a familias de influencias negativas y sirvió como puente entre ancianos que morían con asuntos sin resolver y los seres queridos que necesitaban recibir sus mensajes finales. La casa de los Herrera en Bridge Street se convirtió en un refugio no oficial para aquellos que experimentaban fenómenos sobrenaturales que no podían explicar. Esperanza nunca publicitó sus habilidades, pero la comunidad desarrolló gradualmente la comprensión de que podían acudir a ella cuando enfrentaban situaciones que escapaban a la comprensión ordinaria. Cuando Esperanza tuvo su primera hija en 1978, inmediatamente reconoció en los ojos de la bebé el mismo brillo especial que don Ricardo había visto en los suyos. La línea de guardianas espirituales continuaría, asegurando que la protección y la sabiduría acumuladas durante generaciones se transmitirían a las futuras descendientes de la familia. Hoy en día la casa de los Herrera sigue en pie en East Los Ángeles, ahora hogar de la 4ª generación de la familia. Los vecinos ocasionalmente reportan luces extrañas que se ven a través de las ventanas durante las noches de celebración. Música de época que no tiene fuente identificable y una sensación general de que la casa está protegida por fuerzas que van más allá de la comprensión humana ordinaria. La historia de la quinceañera que bailó con 13 muertos nunca fue oficialmente documentada, pero se mantiene viva en los susurros de la comunidad como un recordatorio de que algunos secretos familiares trascienden las generaciones. Y que el amor verdadero puede crear puentes que ni siquiera la muerte puede destruir.